¿Sientes que algo dentro de ti está pidiendo ser escuchado? Hoy el Padre Absoluto nos guía para elevar nuestra conciencia y abrazar la energía de la aceptación. Saludos, mis queridos y amados hijos. En continuidad con lo que les he transmitido anteriormente, hoy deseo llevarles un poco más allá en la práctica de la aceptación como principio fundamental de la vida. Vamos a profundizar en ella, a expandir su comprensión y a integrarla en un nivel más consciente dentro de su ser. Una vez que hayan logrado unificar sus energías de expectativa y confianza en un mismo nivel vibratorio, es decir, cuando ambas ya no fluctúan en contradicción, sino que vibran en coherencia, llega el momento de dar un paso más elevado. Conectar esas energías con la energía de aceptación. Este proceso no siempre ocurre de inmediato. Requiere preparación interior, observación sincera y un trabajo consciente sobre su campo energético. Por eso quiero explicarles con mayor detalle cómo proceder. Cada vez que se sienten abrumados por emociones intensas frente a acontecimientos que consideran negativos en su mundo, deténganse. No reaccionen automáticamente. No les dejen arrastrar por la ola emocional colectiva. En lugar de ello, hagan una pausa consciente y dirijan su atención hacia su estado interior. Respiren y observen. Intenten percibir qué chakra se encuentra más activo en ese instante. No lo analicen mentalmente, siéntanlo. Su cuerpo energético siempre les habla. Ese chakra activo revelará el nivel vibracional en el que se encuentra su energía de aceptación en ese momento preciso. Luego, hagan el mismo ejercicio con sus energías de expectativa y confianza. Escaneen su campo energético, tal como les indiqué en la práctica anterior, y determinen en qué centro energético vibran. Después, comparen los tres indicadores. Las combinaciones pueden ser diversas. Algunos de ustedes ya han logrado estabilizar la expectativa y confianza en un mismo nivel elevado. Si ese es su caso, la integración con la aceptación será mucho más natural y fluida. Pero si descubren que aún vibran en niveles distintos, entonces es señal de que la primera etapa necesita mayor atención. No lo vean como un error, sino como una oportunidad de ajuste consciente. Ahora observen con honestidad. ¿Cuál energía vibra más alto? ¿La aceptación? ¿O la combinación de expectativa y confianza? En la mayoría de los casos, estas energías deberían encontrarse en un mismo nivel vibratorio, ya que la aceptación es, en esencia, el resultado natural de una expectativa alineada con la confianza. Es la síntesis de ambas. Sin embargo, si vibran en diferentes chakras, esto indica un desequilibrio. Puede que hayan sobreestimado su estado interior, confundiendo deseo con verdadera confianza. O tal vez lo hayan subestimado por falta de seguridad en sus mismos, algo que aún permanece en muchos corazones como eco de antiguas experiencias. Por eso, si detectan incoherencia, repitan la primera parte de la práctica. Ajusten con humildad. Afinen su percepción. Busquen la autenticidad vibratoria, no la ilusión mental. La segunda parte de esta práctica existe precisamente para corregir cualquier desajuste de la primera. Su propósito es brindarles una visión objetiva de su estado energético actual.
Cuando dominan la Trinidad formada por expectativa, confianza y aceptación, adquieren una herramienta poderosa de autoobservación vibratoria y al repetir este ejercicio varias veces, comenzarán a reconocer con claridad que chakra refleja su verdadero nivel de aceptación en cada circunstancia. Entonces, algo más profundo sucederá. Comenzarán a establecer una relación consciente con ese centro energético. Ya no será solo una percepción momentánea, sino una interacción viva y dinámica. Este ejercicio tiene además un beneficio adicional de gran importancia. Les aparta de la información externa que perturba su equilibrio. En lugar de alimentar emociones que disminuyen su frecuencia, redirijan su atención hacia su propio campo energético, hacia su estructura sutil. Y al hacerlo, recuperarán el poder. Recuerden siempre, su evolución no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo vibran frente a ello. Si este mensaje resonó en tu corazón, respira profundo, porque lo que viene ahora es el siguiente paso en tu entrenamiento interior. Siguiendo con mi mensaje anterior, hoy quiero explicarles con más detalle por qué pongo tanto énfasis en la energía de la aceptación. El punto es que obtener una experiencia tan invaluable como la que representa vivir este periodo de transición de la Tierra y de la humanidad de una dimensión a otra, es realmente el objetivo principal de la encarnación de la mayoría de los que están leyendo o escuchando este mensaje ahora. Es una oportunidad única de evolución y de expansión de la conciencia. Pero para vivir este periodo con dignidad y claridad, no basta con observar lo que sucede a nuestro alrededor. Es necesario adoptar un enfoque consciente de la propia vida personal, de las emociones y también de los cambios que afectan a toda la Tierra. Solo así se puede mantener una percepción mental y emocional adecuada de estos acontecimientos, sin quedar atrapado en el miedo o la frustración. Como ya han visto, últimamente ha habido muchas personas conscientes que están al tanto de las injusticias cometidas por el Estado profundo contra la humanidad. Sin embargo, en su mayoría reaccionan con bastante agresividad, con indignación e incluso con desesperanza, y esto es comprensible, porque estas injusticias son verdaderamente monstruosas y afectan todos los aspectos de su vida, político, económico, militar, social y moral. Pocas personas logran mantener la calma y la sabiduría, permaneciendo como observadores externos, sin identificarse con la rabia o el miedo. Y si puedes percibir el nivel vibracional de la energía de aceptación de esas personas, sentirás que casi nunca supera el nivel del tercer chakra. Esto limita enormemente su capacidad de elevarse y de experimentar la expansión consciente que ahora es posible. Pero esto no es suficiente para avanzar hacia la quinta dimensión. Estas personas todavía perciben la realidad, pensando en términos de un mundo tridimensional, limitado por la dualidad y por la identificación con el sufrimiento. Esa doble percepción de los acontecimientos actuales se convierte ahora en un verdadero obstáculo para aquellos que llamamos potencialmente preparados para la transición. Lamentablemente, queridos míos, esto todavía es típico para muchos de ustedes. Almas verdaderamente despiertas, teóricamente inteligentes, pero en la práctica todavía incapaces de controlar sus emociones y mantener la serenidad frente a la intensidad del mundo exterior. Por eso es tan importante aprender a interactuar con la energía de la aceptación,
a integrarla en cada pensamiento, en cada respiración y a elevar gradualmente sus vibraciones hasta el nivel del sexto chakra y superior. Con práctica, paciencia y dedicación, esta energía se convierte en una fuerza de claridad, equilibrio y conexión con lo divino. En mi próximo mensaje, queridos míos, les explicaré cómo pueden hacerlo paso a paso, para que esta transición se convierta en un verdadero puente hacia su expansión consciente. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, yo soy tu Padre Absoluto, el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Cierra tus ojos por un momento y respira profundo. Siente la energía que recorre tu corazón. Permítete aceptar lo que es, sin juicio, sin resistencia. Observa tus emociones como olas que vienen y van, sin engancharte en ellas, simplemente siendo consciente de cada sensación. Recuerda que esta aceptación no es resignación, sino el puente hacia tu paz interior y tu expansión consciente. Al practicarla, elevas tus vibraciones y te alineas con la quinta dimensión, donde la claridad, la sabiduría y el amor se convierten en tu guía diaria. Hoy, toma un instante para soltar el miedo y abrazar la aceptación, y permite que esta energía transforme tu experiencia de vida.